los argentinos comen menos carne y el valor que complica es el tema impositivo, el impuesto. El 25% del valor de la carne tiene que ver con el impuesto. Hoy lo hablábamos con la gente de Carabap, justamente, que la carga impositiva era altísima, me hablaban del orden del 40%. En este caso, el tema carne, y la que consumimos nosotros, rondaría el 25%. Vamos a charlar un poco de eso, del tema impositivo en general también, ¿por qué no? Porque él es especialista, es Guillermo Poch, y es tributarista y nos atiende gentilmente en esta mañana. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Sergio? ¿Todo bien? Tuteame, no hay Dale, drama, ¿eh? a mí me encanta hablar de vos, así que mejor todavía. Me diste una buena oportunidad, Guillermo. Bueno, hablando de Por carne, me dio favor. una gana de comer un asado, te digo, ahora que estoy hablando de carne, pero lo estamos restringiendo los argentinos por una cuestión de costos, ¿no? Creció en la venta de, por ejemplo, carne de cerdo y de pollo y decreció el tema de la carne vacuna. Por una cuestión lógica, los valores han crecido y en esos valores la carga impositiva es fundamental, ¿verdad? Sergio, es como vos comentabas en la introducción, la carga tributaria es muy alta y hay distintos estudios, principalmente de FADA, que recientemente publicó, Sí, y tanto en la carne como en el pan, en la leche, vos siempre estás entre un 25 y 30% de lo que estás comprando es impuesto. son Qué impuestos. bárbaro. Y esos impuestos están compuestos por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Pero efectivamente la carga tributaria es muy alta. Pensá que si vos estás comprando, estás en una góndola, de 4 partes, 3 viene a ser el producto y una parte es de alguna manera la carga impositiva. Claro. Entonces vos no llegás a fin de mes, imagínate que también el mes tiene 4 semanas, si la semana anterior al cierre del mes no llegaste, es porque todo el diferencial lo tenés en impuestos. Quiero pensar, para hacer una comparativa, ¿no? ¿Qué pasa en el resto del mundo? Vamos, no muy lejos, ¿no? Vayamos, si me acompañás, si tenés el dato, pensar qué pasa, por ejemplo, en Brasil, socio comercial de la Argentina en el Mercosur, o en Uruguay, o acá en Chile. ¿Cómo estamos comparado con respecto a esas economías? En la carga impositiva, digo, ¿no? Mirá, citaste primero Brasil. Con Brasil Mm, nosotros compartimos, al igual que en el fútbol, primeras posiciones. mm, Pero en materia tributaria es malo estar primero. sí. Salir campeón en los impuestos es un desastre No, es porque malísimo. Claro, claro. Eso no queremos ser campeones. no, hoy en Argentina nosotros junto con Brasil hay una carga tributaria muy alta. Ujú, Países como Chile, Paraguay es uno de los países que tiene una carga tributaria mucho más baja. mm, Pero vos hoy la presión tributaria Argentina, Brasil, rondás entre un 29 y un 34%. mm. Por son sistemas complejos. Con Paraguay tenés cargas tributarias mucho más bajas, podés tener presiones del 15%. Pero Argentina, algo que raras veces se dicen indistintamente en la administración de turno del color, es que vos tenés un impuesto al valor agregado que es el que te aporta mayor recaudación Claro. y a la persona le cuesta el 21%. Mm. A una persona que no tiene capacidad de ahorro, paga un 21% de IVA de todo su salario. Es muy caro, es muy regresivo el sistema tributario local. Hubo varios proyectos, perdóname, Guillermo, hubo varios proyectos para bajar, ¿no? Y sacar del 20, quitar o reducir en realidad, porque quitarlo me parece de un saque es imposible, reducirlo al 18 o menos del 18%, pero ¿por qué no se logró un quórum para esa iniciativa que creo que es un reclamo de toda la sociedad, ¿verdad? Sobre todo en los productos de la canasta Mira, básica. es muy buena pregunta. El año pasado se hablaba del super IVA y lo veo de muy difícil implementación Ujú. porque tiene todo origen en una ley que debiera haberse modificado desde el 94 hasta 1994 hasta 1996, que fue junto con la reforma de la Constitución, se pedía una nueva ley de coparticipación federal. Nunca se sancionó y hasta tanto esa norma no se pueda establecer, tenés que seguir con la vieja ley de coparticipación, que lo que establece es que las provincias coparticipan sobre el IVA.
Entonces, si querés aplicar ese super IVA, tenés que modificar esa ley. Entonces lo veo de muy, muy Muy difícil complejo, claro. llevarlo a la práctica. Muy complejo, muy complejo. Bueno, Milei lo dijo, bueno, no solamente Milei, yo me acuerdo, me viene a la mente, Macri en su momento había dicho que la carga impositiva era inviable para la Argentina, que le iban a bajar, no pasó nada, no se modificó en el gobierno de Macri, o parte no se modificó. Milei dijo, por ejemplo, que era un robo, que era un lastre para la producción, que supera el 30% del PBI, y que el objetivo de él, de su gobierno, lo dijo en campaña, lo dijo, lo sigue afirmando, pero todavía no se puede reflejar, evidentemente, como decías vos, es difícil para un gobierno quedarse sin fondo, sin dinero fresco, que recauda justamente por la carga impositiva, más si se elimina el tema de subsidios y demás. Decíamos que había dicho que lo iba a ir reduciendo en su gobierno, o eliminando gran cantidad de impuestos en su gobierno. Hoy estamos todavía en veremos en ese punto, ¿no? Hubo algunas bajas de impuestos, se quitó el impuesto a la transferencia de inmuebles, recientemente se quitó el impuesto a las ganancias sobre la venta de inmuebles, pero esa carga tributaria pesada para esa persona que no llega a fin de mes no tuvo modificaciones. O sea, vos imaginate una pirámide socioeconómica. Vos tenés poquita gente en la cúspide, que es la clase alta, esa clase media en la mitad y en la clase baja. En la clase baja, ese impuesto al valor agregado, el IVA, les genera mucho costo en su vida, como te decía inicialmente, de un 21%, más allá de que haya muchos productos de que estén exceptuados. Pero es una carga tributaria cara para esa gente, y es de ahí que se habla que el sistema tributario argentino es regresivo. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo favorecer a las personas de menores ingresos con este tema? Es complejo, realmente es muy complejo. Había un proyecto de hacer el IVA diferenciado, ¿no? También yo recuerdo que había un proyecto para hacer el IVA diferenciado. Bueno, pero es complejo en la práctica para llevarlo justamente a la resolución, ¿no? Sí, tiene una complejidad, te digo, está mal desde el origen la Constitución como quedó elaborada. O sea, debiera establecerse otro método de posible sanción de la ley de coparticipación, porque lo que dice la norma es que todas las provincias tienen que estar de acuerdo con la ley. Imagínate si entre dos personas cuesta ponerse de acuerdo, imagínate entre todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se pongan de acuerdo. Difícil, me parece. No pueden ponerse de acuerdo con cosas más simples, imagínate con esto, ¿no? Totalmente. El tema retenciones para el campo. El campo es un motor importantísimo de la economía argentina y históricamente piden la eliminación de las retenciones. Milei se había mostrado a favor. En algunos momentos de su gobierno eliminó o suspendió las retenciones para el campo. Bueno, ¿cómo lo ve a eso? ¿Cómo ve que se elimine o por lo menos que se disminuyan las retenciones, sobre todo para el tema del trigo y la soja, ¿no? Mira, siempre se habla de que las retenciones tienen como propósito que los precios internos no aumenten, ¿sí? Y de alguna manera, cuando después vos te fijás qué incidencia tiene ese grano, esa materia prima en el precio final del producto, es muy bajo. Con lo cual, ahí hay que tener en cuenta de que se usa más la retención como un tema de recaudación que de regulación de precios. Ajá, sí, es verdad, es verdad. ¿De qué otra manera el gobierno, si no es impositivo, puede recaudar? Me pregunto yo desde mi inocencia como ciudadano común, digo, Guillermo. Y en los hechos, en la situación de los derechos, de los estados de derechos modernos, el método para pagarlos, solventar esos gastos que son públicos, es a través de una carga impositiva. No queda otra.
Pasa que la Podría carga haber otra, sí. a ver, tenés otras. Una es la emisión del dinero, Bueno, sabemos que que de si se alguna manera lo emite, que te genera claro, inflación. claro. Después tenés la venta de bienes del Estado, pero tiene recursos finitos. Después tenés también el tomar crédito. Siempre Argentina pidió préstamos y hoy tiene un problema que tiene que tener esos compromisos. Y después también tenés que puedas prestar servicios a la comunidad, pero después sabemos que las empresas del Estado muchas veces son ineficientes. Ujú. Entonces como que por descarte La única que, siempre claro. llegas que el método de financiamiento termina siendo la carga Y es la impositiva. más fácil aparte, ¿no? Impuesto a pagar y no te Sí, queda otra. Es impuesto, está impuesto, no queda otra. y es el origen de la palabra. Impuesto Sí. viene de imposto, que está, se lo impones a la Ujú. comunidad. O sea, por eso hay que ser, como que todavía nos falta muchas veces en Argentina, que el ciudadano muchas veces les pide al Estado más servicios, pensando que el servicio es gratuito. Mm. Y en realidad no es gratuito, sino le cuesta, y lo peor de todo es que no tiene decisión él sobre el tipo de gasto que está recibiendo. Entonces, por eso se habla que muchas veces las economías liberales tienen estados más chicos y cuando está más concentrada la decisión en un único funcionario, se aplican imposiciones más elevadas. Y ahí lo que hay que entender es que los estados parten de estados chicos con poquitas funciones y se le fueron agregando. Y llega un momento que la sociedad dice, basta estado tan grande, quiero un estado más chico, y ahí es donde se producen esos movimientos de estados grandes, estados chicos y sus consecuentes políticas económicas. Ujú. Qué tema, ¿eh? Tema complejo realmente, pero bueno, es un tema que han atravesado otros gobiernos históricamente y lo han podido resolver y solucionar, ¿no? Veremos cómo le va a este gobierno con los años que le queda y bueno, está la posibilidad de la reelección, ya lo dijo Milei que se iba a presentar finalmente, ¿no? A una posible reelección. Vamos a ver qué pasa con primero cuando termine este gobierno, cómo deja, ¿no? El Estado. Y después, bueno, hay que ver qué pasa en las elecciones. Pero es un tema a resolver, un Totalmente, tema histórico a resolver, no es de ahora, de este totalmente. gobierno, no es Sí, 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 sí. un tema de qué sé yo, Sí, es, muchos gobiernos atrás, ¿no? Bueno, sí, y de los sí. futuros también, ¿eh? No solo para el No, no, pasado, sino presente, sino también futuro va a es, ser. claro, obviamente, porque como decíamos, no se va a resolver de un plumazo, ¿no? Y seguramente va a ser gradual, debería ser gradual, ¿no? Por una Así cuestión es. lógica. Guillermo, te agradezco muchísimo este análisis, es sumamente interesante escucharte, sos muy gráfico y eso a la gente le viene bárbaro, porque necesitamos entender en el lenguaje coloquial. Gracias por estos minutos. Por favor, y quedo a disposición de ustedes. Será hasta la próxima, Guillermo, buen día. Gracias y hasta luego. Hasta Chao, chao. luego. Guillermo Poch, tributarista. Lo paseamos por todos los temas, ¿no? Arrancamos con el tema carne, impuestos en general, carga tributaria, lo comparamos con otros países de acá de la región. Bueno, interesantísimo. Guillermo Poch.